Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video de parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la asignatura de software de base. Mi nombre es Diana Vilchis y en este video vamos a abordar algunos aspectos del tema programación en el lenguaje ensamblador, los cuales son declaración de variables y arreglos, desplegado de mensajes en el monitor y captura de caracteres y cadena de caracteres. Pues primeramente recordemos que un lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel que permite un mayor control sobre nuestra máquina o el hardware, por lo que tiene un mayor acercamiento al código máquina, a diferencia de un lenguaje de alto nivel que son un poco más amigables con nosotros, pero que tienen procesos más complejos para pasar a un código máquina. Pues teniendo en cuenta esta breve explicación de lo que es un lenguaje ensamblador, entraremos en detalles de la estructura de un código de este lenguaje, como por ejemplo las variables, las cuales son espacios de memoria en los que se puede cambiar su valor, ya sea que el mismo programador o el usuario final de ese valor. En el lenguaje ensamblador, las variables tienen una sintaxis para declararse, que es el nombre de la variable, una etiqueta que define los bytes y un valor o expresión opcional para inicializar la variable. Dentro de las etiquetas encontramos el define byte, que es una variable de un byte o un dígito, el define word, que es una variable de tipo palabra, el define double word, que es una variable de tipo palabra doble, el define quad word, que es una variable de tipo palabra cuádruple, y el define terabyte, que es una variable de tipo terabyte. Y aquí tenemos un ejemplo con la etiqueta define byte. Y para definir los otros tipos de variables, lo único que cambia es el tamaño de los datos y el nombre de la directiva. Otra estructura que se utiliza en el lenguaje ensamblador son los arreglos, los cuales son un grupo de datos almacenados en una variable. La sintaxis del arreglo sería la siguiente: el nombre del arreglo, la etiqueta que corresponda a los datos y los datos o valores que se almacenarán. Un ejemplo del arreglo sería el que estamos viendo en pantalla. Otras formas para declarar un arreglo son con el operador do para inicializar el arreglo a valores duplicados, y con la directiva rep acompañado de una directiva y una etiqueta que irán antes de rep, como se muestra en el ejemplo. Aquí el label se utiliza para declarar la etiqueta vía rec, que definirá el tipo de byte. Y ya que hemos colocado uno o varios mensajes para el usuario y que éste lo pueda ver en pantalla, se conoce como desplegado de mensajes en el monitor, para lo cual se utiliza el servicio 00 de la interrupción 16H. Como ejemplo tendremos a mov de x65 para asignar el valor 65 en código ASCII al registro de X. Después asignamos el valor 02H al registro AH para la impresión de un carácter con mov AH02H. Y por último llamamos a la interrupción 21H, de la que se ejecutará la impresión de 02H para que se detenga y el usuario pueda ver los mensajes en pantalla. Dentro del lenguaje ensamblador no existe el tipo de dato como string en otros lenguajes, por lo que para la captura de datos, ya sea introducidos por el programador o el usuario final, es necesario tratar las cadenas como un conjunto de caracteres reservados bajo una sola variable. El lenguaje ensamblador cuenta con instrucciones que sirven para el manejo de cadenas, las cuales son mov sb, que mueve un byte desde una localidad de memoria hasta otra, mov sw, que mueve una palabra desde una localidad de memoria hasta otra, load sb, que carga en la parte baja del registro acumulador AL de la localidad de memoria determinada por ds si, y load sw, que carga en el registro acumulador AX el valor de la localidad de memoria determinada por DSCI. Y tenemos un ejemplo de cómo capturamos una cadena. En la primera parte obtenemos la cadena que se va a ingresar y damos un valor máximo de caracteres que puede tener esa cadena.
es decir, aquí ya se capturó la cadena ingresada. Después la cadena que ya se ingresó anteriormente pasará al cuerpo del código y se leerá la cadena para después mostrarla con una interrupción. Y por último se harán las validaciones necesarias para que se pueda mostrar la cadena correctamente. En resumen, en este video vimos algunos aspectos que conforman una estructura de un código en ensamblador, como por ejemplo la declaración de una variable y de un arreglo, cómo mostrar mensajes en el monitor y cómo capturamos una cadena de caracteres para cuando el usuario final ingrese una cadena. Y bueno, este fue un primer video acerca de la programación en lenguaje ensamblador. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Cuídense. Bye.